El lenguaje místico y profundo de las escrituras, muchas veces estatizado a lo literal, nos puede robar la riqueza espiritual que contiene la palabra de Dios. La nube de Dios nos refleja algo literal de la fisicalidad de nuestro plano. La nube, en el lenguaje bíblico, es un ejemplo para reflejar un concepto espiritual más profundo y que en nuestro lenguaje lo podamos medianamente entender, porque experimentar nos toca a nosotros que queremos empezar a ver y comenzar a escuchar para entonces decir: hemos entrado al reino. ¿A qué nube me refiero? Ya veremos según unos versículos y capítulos que vamos a leer. El camino del iniciado, del potencial maestro, del que quiere cambiar su vida normal de carne y sangre, debe ser hacia esa nube, la cual tiene implícitamente la Merkabah de Dios, que significa la carroza de fuego, la cual en visión vio Ezequiel. Esto es para poder ver escenas y visiones de un mundo espiritual que está lejos de este plano terrenal, pero que tiene eslabones o conexiones con las cuales se puede llegar para ver ese mundo espiritual. Dios puede revelar su mensaje, muchas veces oscuro, tempestuoso, de truenos, inentendible, por estos oídos naturales. Solo Dios quiere, con todo esto, seguir corrigiendo la humanidad hacia el estado de la perfección que Él quiere. En el primer caso, de quien vio esta nube de Dios y fue transformado, fue el caso de Moisés, y lo podemos ver en el libro de Éxodo 19:16. La palabra dice así, 19:16, leemos y dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y una espesa nube sobre el monte, y un sonido de bocina, un shofar muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Cuál era la característica de la situación? Truenos, relámpagos, la espesa nube sobre el monte, sonido de shofar, y estremeció a todo el pueblo. Aquí hay dos personajes, el pueblo y Moisés. Moisés, en cambio, sí entró en la nube, en esa experiencia mística, en esa experiencia espiritual, y fue cuando Dios le reveló los 10 enunciados, lo que conocemos como los 10 mandamientos, la revelación de la Torá, lo cual hizo un cambio a la humanidad, lo cual se refleja hasta el día de hoy, que esos 10 enunciados siguen vigentes a pesar del tiempo. Moisés logró ver, escuchar y cambió su vida para siempre. En el otro caso, el pueblo solamente recibió unos enunciados, una traducción que Moisés le dio, pero seguían sin escuchar y sin ver, con miedo y mucho estruendo.
El segundo caso de quien también accedió a esta nube, a esta Merkabah de Dios, fue el profeta Ezequiel. Y lo podemos ver en Ezequiel 1:4. Y dice de esta manera, Ezequiel 1:4. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Ezequiel también transitó este camino espiritual. No fue fácil para él, pero al final y al cabo, Ezequiel salió de allí viendo visiones, la cual hasta el día de hoy los teólogos se están matando la cabeza para descifrar qué quiso decir. Pero Ezequiel sí vio y sí oyó y entró al reino de Dios y los transmitió. El tercer caso que queremos ver es el de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, en Mateo 17:5. Dice de esta manera, Mateo 17:5, y dice así: mientras él aún hablaba, una nube, hermosa nube, de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo una complacencia, a él oíd. El Señor tuvo que transitar un camino espiritual. Muchos dicen, Él nació Dios y Él nació como un ser humano, dice, de la simiente carnal de David, para cumplir con las profecías que Él era el Mesías. Tuvo que nacer así y transitar este camino duro como ser humano para demostrarnos de que sí se puede y de que sí podemos subir de nivel espiritual estando en esta carnalidad. Y en este caso, desde la nube se le habló. Quizás esta vez suena bonito, pero dice el versículo 6 que los discípulos tuvieron gran temor en el 17:6. Vemos a Jesús, el cual sí estaba en la experiencia mística de la nube, de la Merkabah de Dios, recibiendo la palabra del Altísimo, y en el otro caso estaban los discípulos atemorizados, porque eso es lo que se siente del otro lado. Del mundo terrenal es oscuridad, se ve trueno, relámpago, oscuridad, y eso genera temor. En el segundo caso, en el tercer caso, otro caso del Señor también está en Hechos, en la ascensión. Y dice así de esta manera, en Hechos capítulo 1, versículo 9, vemos actuando a la nube. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vemos otra vez el Señor en esta experiencia mística fue alzado por la nube y para los demás, para en este caso sus discípulos, lo que hubo fue un ocultamiento. No vieron más al Señor. No pudieron ver más. En cambio, el Señor estaba siendo alzado y traspuesto hacia otro mundo espiritual más elevado. Pero vemos la similitud de los casos en las Escrituras. El pueblo, los discípulos, y quién recibe la experiencia mística: Moisés, Ezequiel, en este caso nuestro Señor Jesús. Los apóstoles, en el día del Pentecostés,
También vieron la gran nube y el gran estruendo. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice así: cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí vemos el caso de los apóstoles, de los que estaban recibiendo esta experiencia espiritual. Estos recibieron lenguas como de fuego, o sea, estaban hablando misterios, estaban hablando cosas y recibiendo de arriba y expulsando por la boca. Para los demás, dice la escritura más adelante en esos versículos, decían que estos están ebrios a esta hora del día, están locos, hay una revuelta, hay confusión, porque para el mundo terrenal, para los que estamos en el mundo terrenal, esas experiencias son locas, esas experiencias son fuera de lo normal, sobrenaturales. Para el que está viviendo esa experiencia mística, sí, es fuego, es el cambio de la vida, es empezar a ver realmente el mundo espiritual, es empezar a oír el mundo espiritual. Lo que estaban viviendo los apóstoles y los discípulos en ese momento era una experiencia mística de alto calibre. Para los demás estaban locos, estaban borrachos, estaban ebrios, había confusión. Así como en el pueblo de Israel, cuando Moisés subió a recibir las tablas, empezó a oír a Dios. Ellos lo que tenían era miedo y le decían: Moisés, habla tú mejor con Dios y tradúcenos. Igualmente pasó aquí en el Pentecostés. La otra experiencia mística la tuvo el apóstol Juan y lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, y dice así de esta manera: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y Juan también transitó ese camino y vio, y el libro Apocalipsis es toda esa visión que él vio, porque él subió a la nube, a la Merkabá de Dios, para recibir esa experiencia, ese mensaje en carne propia, y él empezar a ver y a oír espiritualmente y su vida cambiar. Por eso es que todavía para muchos el Apocalipsis es muy difícil de descifrar. Eh, Se inventan, hay invenciones humanas de todo tipo con respecto al libro del Apocalipsis, simplemente porque no vemos ni oímos como la experiencia que tuvo el apóstol Juan en este caso. La pregunta de todo esto es: ¿podemos nosotros también tener una experiencia mística, espiritual de ese calibre? Por supuesto que sí. Simplemente que hay que dejar de buscar a Dios solamente en las apariencias bonitas y románticas que nos dio la religión. Dejar de solamente de buscar a Dios en la luz y empezar a ver los dos contrastes de este mundo, que son la oscuridad y la luz. Las dos son creaciones de Dios. Las dos Dios domina sobre ellas. Y, si, y vamos a leer un versículo en Éxodo 20:21 y dice de esta manera: Éxodo, Éxodo 20:21. 20:21. Y dice de esta manera: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Si seguimos buscando a Dios solamente en lo bonito, en lo que nos parece que es bueno, en la luz, podemos conseguir a Dios, pero
Dios también está detrás de la oscuridad, porque así como el pueblo de Israel lo que oía eran relámpagos, oscuridad, truenos, sonidos, y daba temor escuchar esa voz de Dios, daba miedo, infundaba miedo. Igualmente la oscuridad infunda miedo, pero es el camino que hay que transitar para poder llegar a una experiencia con el Señor mucho más profunda de la que tenemos actualmente. Y ese camino es hacia adentro de nosotros, el conocimiento de uno mismo, adentrarnos hacia nosotros donde Dios habita, porque somos templo y morada del Espíritu. Y si nos adentramos hacia nosotros, posiblemente encontraremos muchas cosas que no nos gustan. Nos dará miedo porque dentro de nosotros lo que hay es un abismo muy grande, pero detrás de ese abismo y ese transitar ese abismo encontraremos verdaderamente al Dios de la Merkabah, al de la nube que elevó al Señor, a la nube que se le manifestó a Moisés para darle los 10 enunciados, la nube que se le manifestó a Ezequiel para ver en visión, a la nube que se le presentó a al apóstol Juan en la isla de Pasmo para escribir el libro del Apocalipsis. La nube, el viento impetuoso que se le manifestó a los apóstoles. Solo que es duro el transitar. Y para ese transitar hay que morir a nosotros mismos, morir a nuestro yo, a ese egoísmo que tenemos dentro de nosotros, que creemos que tenemos controlado el mundo y en realidad no controlamos nada. El que tiene el poder es el soberano, el que quita la vida, el que da la vida y la quita, el que pone reyes y que quita reyes, el que es el que creó la luz y también creó la oscuridad, el que creó eh, las dificultades y creó también los momentos bonitos, el que creó el día y el que creó la noche, el que creó el sol y el que creó la luna. El Señor es dueño de todo, Él está por encima de todas esas cosas. Y cuando empezamos a transitar por ese camino, entonces tendremos nuestra propia experiencia mística, nuestra propia experiencia espiritual, para que entonces empecemos a ver, empecemos a oír. Y en ese momento entramos al reino.